Buenas tardes a todos. Desde la Universidad Europea queremos daros la bienvenida y agradecer vuestra asistencia a la segunda masterclass que tenemos esta semana. El objetivo de este evento no es otro, sino el que conozcáis mejor cómo es la universidad y, en concreto, en la jornada del día de hoy os comentaremos en detalle la Facultad de Ciencias de la Salud junto a todas las metodologías de estudio y formación que llevamos años implementando. Estas hacen que estudiar en nuestra universidad sea una experiencia única en la que la realización de prácticas y el desarrollo de proyectos son nuestra principal herramienta de aprendizaje. Mi nombre es Iago Sanz y seré el moderador de la sesión. Estaré con todos ustedes a lo largo del día de hoy y al finalizar contaremos con un espacio en el que resolveremos todas las dudas e inquietudes que os hayan podido surgir durante la sesión. Para ello, disponen de un chat en el que pueden comentar y lanzar todas las preguntas, además de la posibilidad de concertar una cita personal. Sin más demora, paso a presentarles a Natividad Pérez, vicedecana del área de veterinaria, doctora en veterinaria y dirección, y tiene un perfil técnico en dirección y gestión de proyectos y cuenta con 16 años de experiencia en campo. Por último, ha realizado diversas publicaciones en revistas técnicas y de divulgación, así como en revistas de impacto y algunos libros y capítulos. Os dejo en las mejores manos. Gracias, Iago. Bueno, hoy, como ha explicado muy bien Iago, nuestro interés es sobre todo que conozcáis un poquito más de la facultad en concreto de Ciencias Biomédicas y de la Salud, y además queremos que la conozcáis respondiendo a una pregunta importante, que es el porqué de una sola facultad, y esto lo vamos a entender si profundizamos un poquito más en el primer ítem de esta charla, que es hablar de lo que conocemos ahora como One Health o One Planet, One Health, que es un concepto muy importante que cada vez empezaréis a oír más y que si estáis en ciencias de la salud es importante que tengáis asentado y conocido en su profundidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de One Health? Lo habréis oído mucho últimamente. Es cierto que en el contexto de pandemia en el que estamos es un recurso recurrente. Se habla mucho del One Health, del Planetary Health, de una única salud. No deja de ser más que eso, la traducción. Es un concepto muy sencillo y muy complejo a la vez. Y me intento explicar un poquito mejor. Creo que nadie necesita una explicación de que solo tenemos un planeta por lo menos que podamos habitar y sobre el que podamos vivir. Y por tanto, no es ninguna locura pensar que igualmente, igual que pensamos en que tenemos que vivir todos, animales, plantas y personas, en un único entorno, es bastante lógico pensar que la salud de todos está relacionada. Esto es lo que implica este concepto de One Health, One Planet. Hasta ahora hemos pensado o hemos estudiado de una manera un poquito estanca cada uno de los tipos de salud. Hemos estudiado y en gran profundidad la salud humana. Por otro lado, se ha estudiado la salud animal o veterinaria y por otro lado se ha abordado toda la parte del medio ambiente con toda la diversidad, ¿no? Y lo que incluye. Lo que estamos viendo es que, como veis ahí a la derecha, hay un cierto efecto dominó en el que cuando una de estas tres patas se vence, todos los demás tipos de salud también se ven afectados. Lo estamos viendo continuamente en el telediario, por desgracia, desde hace ya más de un año, por cómo puede la salud global a nivel humana alterarse por un salto de una enfermedad de una especie animal a las personas, ¿no? Como sería el caso del COVID. Por tanto, este concepto, que es un concepto que se trabaja mucho desde nuestra facultad, lo que nos dice es que la salud, más allá de lo específico de si hablamos de la de las personas, la de los animales o la del medio ambiente, forma parte de un único concepto, una única salud, que para que realmente sea estable depende de que todos los otros tipos de salud también lo sean. Por tanto, vemos que no tiene demasiado sentido estudiarlas de manera absolutamente independiente. Por supuesto, en función de la especialidad que queramos tener, pondremos más el foco en medicina humana si queremos estudiar, por ejemplo, medicina, enfermería, nutrición, farmacia, psicología, más hacia medicina animal si queremos estudiar, por ejemplo, veterinaria, y más hacia medio ambiente si queremos estudiar ciencias medioambientales, medio ambiente y sostenibilidad, etc. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que todas tienen impacto sobre todas y por eso debemos tener ciertas actividades en las que colaboremos con profesionales que estén estudiando más al detalle otro tipo de salud a la que nosotros elijamos. Fijaos, vemos que tenemos muchísimas enfermedades emergentes que realmente provienen de zoonosis. De hecho, más del 60% de las enfermedades emergentes tienen un potencial zoonótico, es decir, podrían llegar a afectar a las personas. Pueden ser enfermedades
de transmisión alimentaria, enfermedades comunes, y también podemos hablar de cómo la resistencia a los antibióticos está haciendo que algunas enfermedades que hasta ahora no nos preocupaban mucho, en el futuro nos pueden empezar a preocupar. Todo esto forma parte de esta salud global, porque muchas veces estas consecuencias las tenemos porque hemos descuidado un tipo de salud, por ejemplo, la animal o la medioambiental, pensando en que son unidades independientes y no nos hemos dado cuenta de cómo podrían afectar a la salud humana, por ejemplo. Volvemos a ese concepto, por tanto, de salud única. Fijaos, no solamente hablamos de las enfermedades o de cómo pueden saltar determinados patógenos infecciosos de unas especies a otras, sino que hay algunas disciplinas, que algunas no son propias de salud, como podría ser la arquitectura, que también van a tener un impacto en esta salud global, en este One Health. Fijaos ese puente que veis ahí abajo. Es un puente que han hecho en Holanda, que lo que pretende es facilitar el paso de los animales de un lado a otro de la carretera para que el impacto sobre el suelo no sea demasiado alto. Estamos viendo que hay algunas enfermedades que surgen en animales y después podrían incluso saltar a personas por el uso del suelo que se está haciendo. De modo que vemos una vez más que la salud, en este caso ambiental, por ese uso arquitectónico no debido, por ejemplo, de un suelo que esté sobreexplotado, podría estar afectándonos después. Os voy a poner un ejemplo práctico para que lo entendáis, a las colmenas de abejas, que a su vez producirían una miel de peor calidad y nosotros estaríamos tomándonos un alimento con menos componentes nutricionales tan excelentes como los que teníamos unos años atrás. De manera que también, de alguna manera, nos acaba repercutiendo algo que inicialmente ha tenido que ver con una decisión de cómo se hacía el uso de un suelo, ¿no? Para que veamos cómo todo tiene impacto en todos los tipos de salud. Es posible que esta imagen la hayáis visto, salió en un periódico hace más o menos un año. Vimos cómo durante el confinamiento, cuando estábamos todos encerrados en las casas, los animales empezaron a bajar a las ciudades. Se empezaron a ver corzos, gamos, jabalíes por ciudades importantes. Pudimos ver delfines en las costas de Valencia. Es decir, tenemos que ser muy conscientes que nosotros también generamos un impacto muy importante en la salud, tanto animal como vegetal. No solamente podemos encontrarnos un salto de una enfermedad desde animales a las personas, sino que nosotros también somos capaces de afectar el comportamiento y la salud tanto de animales como del medio ambiente. Por tanto, es muy importante que la salud la concibamos como un todo y podamos estudiarla en su conjunto. Por eso os hablo de este concepto de One Health o de Planetary Health, que se considera una nueva disciplina o por lo menos una nueva visión de abordar la salud. ¿Y por qué os insisto en esto? Bueno, os insisto en esto porque en nuestra facultad, y hablo de nuestra facultad y no nuestras facultades, nuestra facultad hablamos de salud y ciencias biomédicas, ¿de acuerdo? O sea, no hablamos de la facultad de medicina, la facultad de veterinaria, la facultad de enfermería, no, nuestra facultad lo que aborda es la salud desde este concepto One Health del que estamos hablando, en un campus enfocado a este concepto que, por tanto, no solamente nos posiciona en una forma de estudiar esta salud de futuro, sino también de presente en parte, porque ya no podemos permitirnos el lujo de pensar en la salud de una manera tan independiente como lo hacíamos hasta ahora. ¿Cómo lo hacemos? Es un poquito lo que os voy a intentar explicar, dándoos varios detalles y luego os contaré algunos proyectos con los que nosotros conseguimos realmente aterrizar este concepto de One Health en nuestro campus y en nuestra facultad. Bueno, podéis ver una serie de grados, aquí perdonadme porque la diapositiva no está traducida, pero ya teníamos muy asentados en nuestra facultad los grados de medicina, odontología, nutrición, biotecnología, psicología, farmacia, enfermería, pero además hemos conseguido mediante este trabajo para este proyecto en el que necesitábamos poder ver la salud como un todo, ya tenemos también disponibles las matrículas para los grados en medio ambiente y sostenibilidad, biomedicina, terapia ocupacional, logopedia y también medicina veterinaria. De esta manera, desde nuestra facultad podremos abordar la salud desde todas sus áreas. ¿Tengo que estudiar todo? No, por supuesto que no. Vais a elegir el grado que más os represente, del que más queréis saber. Pero lo que vamos a conseguir, gracias a que estáis en esta facultad y en una independiente, es que aunque decidáis ser odontólogos o ser veterinarios o ser nutricionistas, sabréis cuál es vuestro papel dentro de esta salud global
y también sabréis cuál es el papel de todas las otras profesiones dentro de esta salud. De modo que en una situación como la que vivimos actualmente, por ejemplo, en la que ha habido una emergencia sanitaria a nivel global, todos seamos capaces de trabajar conjuntamente e impedir que tengamos ese efecto dominó en el que, porque una disciplina funcione mal, se acaben viendo afectadas otras muchas, o porque tengamos un especial perjuicio en un tipo de salud, haya otras que se vean perjudicadas. Este es un poquito el concepto por el que nosotros conformamos una salud y lo hacemos desde una única facultad. Y ahora os voy a hablar un poquito de cada una de ellas y del modelo en el que se mueve. Realmente la misión que nosotros tenemos es intentar provocar en vosotros una intuición o por lo menos un conocimiento de qué es lo que hacen los demás compañeros de otras profesiones y además que seáis líderes de la vuestra. Es decir, queremos que tengáis una educación integral, pero además que vosotros podáis dar todas las respuestas necesarias a las necesidades de un mundo global que lo engloba todo, que está unificado, pero que además necesita de gente que conozca muy bien de su área. Necesitamos y queremos que tengáis un espíritu emprendedor, que estéis comprometidos a nivel ético y que además que seáis capaces de investigar, de transmitir lo que investigáis, todo ese conocimiento que generéis y además que contribuyáis a todo el desarrollo tanto intelectual como técnico. Esta es la misión que nosotros tenemos para con vosotros. Bueno, y para que sepáis un poquito más de quiénes somos, tenemos diferentes certificaciones, no voy a insistir mucho aquí, pero por si en algún momento queréis buscarlo, cotillear, tenemos ciertas acreditaciones que demuestran que tenemos un fuerte compromiso social, ambiental también, por supuesto, de responsabilidad corporativa y un compromiso al final para generar un impacto positivo en la sociedad, que va de la mano a todo esto que os estoy contando de One Health, ¿no? Vais a ver que tenemos diferentes sellos de calidad, bueno, y otras diferenciaciones. Además, tenéis que saber que tenemos muchísimos convenios internacionales, que tenemos los grados en diferentes idiomas, que tenemos además un campus que es muy, muy internacional, ya que 1 de cada 3 estudiantes es extranjero. Muchos países en los que después podréis completar vuestra formación con las mejores prácticas, porque queremos daros la mejor formación posible, pero esto implica que veáis cosas en otros sitios. No podemos quedarnos con vosotros siempre. Sabemos que es muy bueno para vosotros que afrontéis la carrera que queréis estudiar, el grado que queréis estudiar, con esta perspectiva One Health, pero después tenéis que salir al mundo a ver qué hacen en otros sitios y que podáis tener vuestro propio pensamiento crítico y seáis capaces de comparar, ¿no? Tenemos muchos programas en otras lenguas, en lengua inglesa, por ejemplo, y ya tenemos más de 6.000 estudiantes por todo el mundo y el 20% de ellos están realizando prácticas en el extranjero. Nosotros tenemos ahora mismo 2 campus en Madrid, uno en Valencia y otro en Canarias. Y, bueno, tenemos una serie de ciclos, de grados, de posgrados. No quiero insistir demasiado aquí. Quien quiera saber un poquito más, toda esta información la podréis encontrar fácilmente. Estamos divididos en 4 facultades y una de ellas es de la que os estoy hablando hoy, que es esta Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Tenemos prácticamente todos los grados en el campus de Villaviciosa de Odón, en cuanto a Madrid, y tenemos sobre todo el posgrado ubicado en el campus de Alcobendas. Esta facultad se caracteriza por tener, bueno, un componente, como os digo, de educación interprofesional muy, muy potente, pero también por unas características que están implícitas en cómo enseñamos en la Universidad Europea, que tratan de que el claustro esté formado por profesionales, es decir, por personas que están ejerciendo y que son punteras en lo que hacen y además son profesores, que nuestro modelo es ciertamente diferencial porque es muy experiencial, y explico qué significa esto para que no se quede en una palabra vacía, que el modelo académico es experiencial significa que si hay algo que se puede aprender mediante la práctica o mediante la ejecución de algo, no lo vais a aprender de manera teórica, lo vais a aprender de manera práctica. Además, intentamos daros una proyección investigadora muy temprana para que os podáis implicar en el desarrollo de proyectos de investigación desde el principio. Vais a ver que tenemos una tecnología muy puntera y también un alto compromiso social, que creo que ya ha quedado claro con la explicación inicial que os he dado, y os proponemos también
que lideréis en la gestión y que tengáis unas características de emprendimiento que es cierto que intentamos imprimiros desde primero. Y además todo esto con esta visión humanista de la salud y también holística, es decir, que tengáis un concepto global de toda la salud. En nuestra facultad tenemos más de 40 títulos, 12 grados, 30 posgrados, bueno, aquí veis muchísimas cifras y sobre todo una muy importante es que tenemos una empleabilidad muy alta, de más del 90% el primer año. Esto significa que la proyección profesional es excelente y que no solamente os procuramos un modelo de aprendizaje que me voy a ahorrar los tecnicismos, pero es francamente divertido, que creo que es lo más importante para que vosotros consigáis aprender de verdad, sino que además la proyección profesional es muy buena. Cuando acabéis esa etapa vais a tener muchas posibilidades de encontrar un trabajo en lo que habéis estudiado, que sería el mayor éxito que podríais tener en vuestra vida. Os lo garantiza una persona que se divierte todos los días cuando trabaja. En cuanto a la infraestructura y la tecnología, es otra de las señas de identidad de nuestra universidad. Tenemos nuestras propias clínicas, los mejores convenios para los hospitales, nuestras propias instalaciones en veterinaria, como luego os enseñaré. Esto os garantiza que vais a poder disfrutar de un amplio abanico de prácticas en los mejores centros posibles. En cuanto a nuestro claustro, que os decía antes que tenían un perfil muy profesional, además de este perfil profesional, es un claustro muy completo porque también tiene un currículum académico excelente. Hablamos de que al menos el 60% ya son doctores, aunque 2/3 de estos profesores están en activo. ¿Esto qué os garantiza? Porque diréis, ¿y por qué me importa a mí esto? Bueno, pues esto significa, estas cifras que os he dado, lo que significan es que sabrán atenderos, sabrán enseñaros, pero además sabrán enseñaros lo último de lo último. No técnicas que ya estén obsoletas y que vosotros no entendáis por qué habéis perdido tanto tiempo en estudiar si ya no son las que se están realizando de manera puntera, ¿no? Por así decir. Esto es muy importante porque una vez salgáis al mundo laboral, tendréis un decalaje importante hasta que os pongáis al día en las tecnologías que están utilizando o bien estaréis al día rápidamente nada más terminar. Entonces, es un tiempo que ganáis una vez acabáis vuestro grado. En cuanto a la investigación, el foco que ponemos ahí y por lo que también podemos daros impulso es porque tenemos un alto número de doctores anuales, publicamos mucho, tenemos muchos artículos indexados y tenemos un potencial que además esperemos que todavía se desarrolle mucho más. Tenemos muchos convenios internacionales y además somos capaces de no solamente ya de tener un amplio portfolio de partners o de socios o de empresas con las que ya tenemos convenio para poder ofrecerlas para prácticas, sino que además estamos continuamente generando nuevas relaciones y es muy fácil que consigamos, si vosotros nos señaláis allí donde queréis ir, que consigamos daros una oferta que sea esa o muy similar a esa, porque conseguimos grandes relaciones y crecemos continuamente en ello. Nuestro modelo académico es lo más diferencial y es lo que, como decía al principio de la presentación nuestro compañero, ya tenemos muy instalado en la facultad y es el gran éxito de por qué los estudiantes de la Universidad Europea, de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, son exitosos cuando terminan en los grados, ¿no? Bueno, como ya os he dicho, procuramos ese conocimiento holístico, es decir, que sepáis mucho de lo que habéis elegido, pero tengáis un concepto global de toda la salud, pero además esto lo hacemos mediante una serie de proyectos interprofesionales que hacen que conozcáis muy bien vuestro entorno. Una de las grandes ventajas de las instalaciones que tenemos y del enfoque del modelo que tenéis, el modelo académico que tenéis delante, es que somos capaces de facilitaros entornos en los que vosotros vais a poder hacer muchas prácticas que en condiciones normales no podríais hacer o haríais ya muy tarde en los últimos años de carrera, y lo conseguimos desde muy pronto porque son entornos seguros. Y me explico a qué me quiero referir. Os voy a poner ejemplos para que lo veáis con mayor claridad. Contamos con hospital de simulación, tanto para medicina como inmediatamente lo tendremos también para veterinaria, donde nosotros podemos conseguir que prácticamente desde primero o desde segundo ya estéis desarrollando ciertas capacidades que normalmente tendríais que esperar a ir a prácticas profesionales, a hospitales, clínicas, etcétera, para poder desarrollar. En este caso, vosotros podéis enfrentaros a diferentes situaciones
en un ambiente simulado con simuladores, maniquís, muñecos, si lo queréis ver así, muy sofisticados tecnológicamente, que os van a permitir desarrollar una serie de técnicas que en condiciones normales no podríais desarrollar hasta mucho tiempo después, incluso después de conseguir el título, ¿no? Os pongo un ejemplo práctico, ecografías con modelos, poder aprender a intubar, a extracción de sangre, diferentes punciones, determinar, por ejemplo, que ha habido un infarto, tratarlo, situaciones de UCI, situaciones de quirófano, y todo esto lo permite nuestro modelo académico y nuestras instalaciones. Como os decíamos, otro de los pilares de nuestro modelo académico va a ser siempre intentar empujaros hacia la indagación continuada y el pensamiento crítico. Todo lo que se puede aprender haciendo, ¿os acordáis que os lo he dicho? Se aprende haciendo y no escuchando a alguien que nos lo cuenta. De modo que habrá una serie de cosas que las aprendamos en estas prácticas, ya sean en los entornos simulados o en los entornos reales, y habrá otra serie de cosas que en lugar de aprenderlas con una clase magistral, que también las habrá y de gran calidad, por cierto, las aprenderemos mediante nuestra propia indagación. Es decir, vosotros buscaréis información y entenderéis y aprenderéis gracias a este tipo de metodologías. Todo esto con múltiples actividades de acercamiento a la profesión. Os pongo un ejemplo, serían las jornadas que se suelen hacer de salidas profesionales para diferentes grados o jornadas de investigación. Ahora vamos a tener una dentro muy poquito. Y todo desde esa perspectiva que os he contado al principio de un único planeta, una única salud, One World. ¿Cuáles son las profesiones que nos demanda la sociedad y además las que a vosotros os mueven, que sabemos que sois una generación a los que se les está despertando muchísimo esa responsabilidad social, ¿no? Tal vez por lo que nos está tocando vivir en los últimos tiempos. Bueno, pues es cierto que las profesiones relacionadas con la salud están muy demandadas y además requieren de una práctica sanitaria, como os he dicho, colaborativa, que conozcamos lo que hacen además los compañeros, que incorporemos la innovación tecnológica y si no tenemos esa tecnología difícilmente os la podríamos enseñar y además que tengamos una mentalidad muy reflexiva, muy global, crítica, por eso os enseñamos a trabajar mediante la metodología que os he explicado y además que consigáis desarrollar esa ética y esa responsabilidad profesional que ahora tanta falta nos hace, ¿no? Es decir, trabajamos no solamente desde la tecnología y la metodología de aprendizaje, sino que también veréis que somos una facultad que hace un gran hincapié en toda la parte de comunicación, de humanización de la práctica clínica y el acercamiento a esa parte más humana de esta profesión, porque indiferentemente si elegimos estudiar un poco más de esa salud humana, ya sea en medicina, en odontología, en enfermería, farmacia, nutrición, lo que queráis, psicología, si decidimos que sea esa medicina medioambiental o esa medicina animal o veterinaria, en cualquier caso siempre tratamos con personas, ya sean los propietarios, ya sean los dueños de un terreno, ya sean los propios pacientes, y por eso esta parte de humanización es tan importante en nuestra facultad. Os hablaré un poquito más de medicina, aquí tenéis algunos datos. No me voy a parar demasiado en ninguno de los grados porque seguro que no os interesan todos, entonces intentaré que os sea liviana la presentación. Pero fijaos, ahí tenéis uno de los escenarios que os contaba de hospital simulado. Abajo podéis ver a los que serían los observadores, estarían viendo qué pasa en un paritorio en ese momento. Dentro tendríamos a un alumno que está intentando resolver una situación que es muy real, aunque esté en un espacio seguro y simulado, y es una de las prácticas que se hacen en esta titulación, ¿no? Tenemos ya más de 1.200 alumnos en el grado ahora mismo, con un claustro excelente, hablamos de más de 900 profesores, y diréis, ¿por qué tanto? Bueno, porque queremos daros toda la especialización posible, y para eso necesitamos todos los perfiles especializados, y no hay, en ese sentido, no dejamos de llegar a ninguna de las necesidades, ¿no? Por eso tenemos un claustro tan variado. Además, como os decía, son casi todos ellos profesionales en activo, 60% de ellos doctores, o sea que saben cómo explicaros las cosas para que podáis aprenderlas. Y se pone igualmente foco en la investigación, en los posgrados que luego sean muy especializados. También tenemos la posibilidad de que realicéis el doctorado y muchos partners que son muy prestigiosos en el sector. Aquí tenéis algunos como Salud Madrid, que es el Servicio de Salud de la Comunidad, el CSIC, Asisa, bueno, entre un largo etcétera.
En cuanto a nuestros hospitales, bueno, tenemos el Hospital Santa Cristina, Infanta Sofía, el Público de Getafe, Quirón Salud, ahí veis otros tantos, ¿no? Lo que queremos mostraros es la capacidad que tenemos de lanzaros a los mejores sitios para que podáis hacer luego esas prácticas, una vez hayáis salido de los entornos seguros que os hayan dado todas esas capacidades para poder desarrollar vuestras habilidades clínicas, podáis ir a todos estos hospitales, ¿no? Además, los resultados en el MIR son excelentes, por lo que esto es un aval de que lo que os estamos enseñando no solamente es un método novedoso que os va a divertir, que os va a gustar y que os va a ayudar a aprender, sino que además da resultados. Y da resultados según las mediciones oficiales, como puede ser el número de aprobados en el MIR, ¿no? O las notas del MIR. Voy a saltar a psicología, al área de psicología. Es un área, además, que tiene un abanico de oferta espectacular, porque hablamos de entre sus titulaciones que tenemos el grado en psicología combinado con criminología, es un doble grado, logopedia, terapia ocupacional. Tenemos después también la oferta de posgrado, como son el máster universitario en psicología general sanitaria, que es un máster habilitante. También los de trastornos del comportamiento alimentario y obesidad, neuropsicología clínica y también el de psicología infantil y juvenil. Hablamos de un claustro muy profesional que tiene un porcentaje de doctores elevadísimo, que además la inmensa mayoría de ellos dará clase en español o en inglés indistintamente y que compaginan esa actividad docente con la actividad profesional, lo que os garantiza, una vez más, que se os está explicando lo que realmente está sucediendo en la realidad profesional. En cuanto a las instalaciones, bueno, tenemos diferentes salas de simulación, como ya os he contado, donde se puede ejercitar en un entorno seguro muchísimas prácticas desde comunicación hasta muchísimo más. En psicología es muy útil en los espacios simulados. Además, tenemos espacios de realidad virtual y realidad aumentada y un centro de asistencia psicológica donde podréis hacer vuestras primeras prácticas a partir de estas titulaciones, ¿no? El modelo académico, como os digo, está basado en la simulación. Tenemos una educación interprofesional multidisciplinar apoyada en otras áreas muy interesante. Luego os contaré algunos posibles proyectos que hay entre grados donde psicología apoya de una manera muy enriquecedora. Y además tenemos un sistema implantado de COE, no solamente en psicología, también se hace en otros grados como medicina, como odontología, también lo haremos en veterinaria, que diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues es muy interesante porque es una manera de evaluar las capacidades mediante escenarios. Ya que tenemos un entorno simulado, un entorno seguro, podemos generar estos escenarios clínicos tanto para enseñar como para evaluar lo que habéis aprendido. Y es muy interesante porque así se pueden evaluar las competencias clínicas de tercer y cuarto curso en un entorno seguro, pero muy, muy, muy demostrativo de lo que realmente habéis aprendido. Esto lo que hace es que toméis una conciencia de la realidad profesional desde mucho antes y salgáis mucho más preparados. Hay más de 300 convenios con centros para realizar además prácticas profesionales y bueno, se han conseguido diferentes premios que os invito a que echéis un vistazo, ahí los tenéis recogidos, que demuestran que es un área que es realmente un éxito y donde los alumnos son el mejor resultado, la mejor demostración de que esto es así. Pasamos al área de odontología. Y aquí os cuento que se están ofertando alrededor de 220 plazas. Es un grado ya de 5 años y además tiene una inserción laboral altísima. Casi el 90% de los alumnos van a tener una inserción laboral muy rápida. Además tiene un posgrado muy desarrollado. ¿Qué significa esto? Que además de que vais a salir muy bien preparados, si luego os queréis especializar un poco más, vais a tener una oferta que os va a hacer que seáis grandes especialistas. El claustro también es muy variado, muy diverso para poder llegar a todas las necesidades y todas las especialidades que se os enseñan, con más de 220 profesores, muchos de ellos internacionales, y además ellos también compaginan esta actividad docente con la actividad profesional. Son muchas las horas que se hacen de formación sobre paciente, en torno a las 900. Esto es algo muy enriquecedor. Esto se realiza gracias a las clínicas odontológicas propias de la universidad que nos facilitan que trabajéis con pacientes reales y además vais a trabajar sobre estos pacientes reales pero después de haber utilizado la mejor tecnología.
Por un lado, la de la simulación que yo os he contado, pero por otro lado también la tecnología áptica. Y a ver si soy capaz de explicaroslo bien, pero la tecnología áptica, si la buscáis en internet veréis vídeos donde os la demuestren, pero al final lo que es un simulador en el que nosotros podemos, por ejemplo, trabajar sobre piezas dentales encontrando diferentes resistencias al tacto, como si nosotros realmente estuviésemos trabajando sobre un paciente real, de modo que nosotros notaremos cómo pasamos las diferentes capas, si hemos atravesado una capa del diente, etcétera, como si lo hiciéramos en condiciones reales, de modo que podemos aprender a trabajar las piezas con total tranquilidad y sin asumir ningún riesgo ni que ningún paciente asuma ningún riesgo. De modo que podremos saltar antes a unas prácticas profesionales de calidad, asumiendo un papel mucho más protagonista y teniendo mucha más destreza y más tranquilidad, que como alumnos también lo agradeceréis porque lo habéis trabajado previamente mediante esta tecnología. Pero no es la única. Tenemos una tecnología fantástica en odontología, entre ellas una de las últimas adquisiciones que ha sido el CAD-CAM, un escáner bucal espectacular. Y todo esto está puesto al servicio de los alumnos para que podáis aprender sobre la última tecnología que hay ahora mismo en el mercado, de modo que cuando seáis egresados de estos grados podáis tener vuestra propia evolución profesional, pero ya partiendo desde un grado de actualización máximo. Tenemos otra serie de aspectos muy interesantes en odontología, como las líneas de investigación, alrededor de 17, y muchísimas publicaciones. Hay un gabinete también dental simulado. Bueno, como veis, cada uno de los grados tiene un despliegue enorme de todo lo que se puede hacer. En cuanto al área de enfermería y nutrición, como veis, tenemos una serie de titulaciones entre las que lidera el máster, el grado en enfermería y el grado en nutrición humana y dietética. Este grado en nutrición humana y dietética está en diferentes modalidades, semipresencial o presencial, y luego una serie de másteres como los que veis ahí en dirección y gestión de enfermería, urgencias, emergencias y críticos de enfermería, salud pública y también nutrición clínica. ¿Esto qué nos garantiza? Bueno, una formación de grado por supuesto fantástica, pero además la posibilidad de una especialización, que muchas veces es una pregunta que hacéis recurrentemente, ¿no? Y cuando acabe, es curioso porque ya estáis pensando en el futuro, cuando acabe, ¿cómo me voy a especializar? ¿No? Pues tenéis la posibilidad. El claustro es un claustro también muy especializado, con un alto número de doctores. Además, muchos de ellos mantienen la actividad profesional, que en este tipo de grados es muy complicado porque la dedicación asistencial es muy alta, con lo cual vais a seguir teniendo ese feedback de profesionales que están en primera línea. Y además, consta de una serie de instalaciones que, al igual que os he estado contando para otros grados, pues bueno, tienen una integración de asignaturas como es estructura y función, en el que en lugar de estudiar la anatomía, por un lado, la fisiología, por otra, lo integran para dar mucho más sentido a los conocimientos del grado y que tengáis una comprensión de qué es y para qué sirve mucho más allá. Además, tienen, en el caso, por ejemplo, de nutrición, tenemos el laboratorio de tecnología de los alimentos, donde se experimentan y se realizan experiencias con la textura de los alimentos, los sabores, diferentes tipos también de envasados o de conservaciones. También tenemos el laboratorio de realidad virtual, donde se realizan aplicaciones de seguridad del paciente y muchas herramientas, como por ejemplo Body Interact o diferentes softwares como Clinical Skills, que de continuos van a aportar un sumatorio, ¿no? Un extra a todo el conocimiento que vais sumando en el día a día. Vais a tener acceso a todas estas herramientas. Esta integración curricular, en cuanto a enfermería, es relativamente novedosa, pero sobre todo es que está muy bien ejecutada y permite que comprendáis mucho mejor las asignaturas, ¿no? En este caso, estas en concreto. También se realizan las ECOES, que os he contado, esa evaluación por escenarios, ya desde segundo año, y además os proveen de muchas experiencias en educación interprofesional, prácticas profesionales ya desde primero en enfermería y segundo en nutrición, y también contamos con importantes convenios con hospitales, residencias, con atención primaria, con centros educativos, es decir, se os va a dar la posibilidad de tener una experiencia casi en cualquiera de las áreas dentro de enfermería y nutrición
que os interese abordar. Vais a poder llegar allí. Ya están hechas esas autovías para que podáis viajar a donde vosotros queráis. Ahora os voy a hablar un poquito del área de ciencias de la salud, que comprende varios grados, algunos de ellos de innovación, es decir, que son muy novedosos y están empezando ahora con nosotros. Fundamentalmente, los que tienen más tradición son farmacia y biotecnología, pero estoy muy contenta de poder anunciaros que tenemos también medio ambiente y sostenibilidad, con un enfoque un poquito diferente a las ciencias ambientales que todos conocéis. Tenemos toda esa información de las ciencias ambientales, pero además tenemos una proyección hacia la responsabilidad social corporativa, hacia la cooperación internacional, hacia el emprendimiento verde. Es un grado interesantísimo que creo que puede ser el pegamento de muchísimos conceptos sueltos que hacen que se vaya a demandar próximamente un profesional que sea capaz de entender tanto las políticas ambientales como los proyectos de cooperación internacional, como las necesidades ecológicas y ser capaz todo esto de ponerlo en valor, ¿no? Es un grado que creo que va a ser muy importante para esta tercera pata que hablábamos del One Health. Además, hablamos de que se ha introducido este año el grado en biomedicina, que también a nivel investigador, los que tengáis una mayor incertidumbre y una mayor vocación investigadora, creo que es un grado también que será muy interesante para vosotros y muy atractivo. Y, por supuesto, los que tenéis esa vocación de farmacia y biotecnología son grados que tienen mucha experiencia ya dentro de este área y tenemos un amplio claustro con un número de doctores altísimo, altísimo, que supera el 90% y muchos de ellos además acreditados. ¿Por qué es tan importante que tengamos perfilado este tipo de claustro? Porque estamos hablando de unos grados que tienen un grado de experimentalidad, de conocimiento académico e investigador muy importante. Y, por tanto, el claustro representa precisamente ese expertise investigador y ese expertise académico que se requiere en este tipo de grados. En cuanto a las instalaciones, tenemos laboratorios especializados, tanto en biomedicina, tecnología farmacéutica, genética, microbiología, biotecnología, además de la farmacia comunitaria simulada. El hospital simulado, además de esta farmacia, hay una farmacia hospitalaria y, por supuesto, todo el resto de instalaciones como el XR Lab de realidad aumentada, las aulas de bioinformática, etcétera. También tiene una gran integración curricular, se apoya también en la simulación y tiene, si tuviéramos que destacar algo, también hablaríamos de unas prácticas de laboratorio punteras. Hay un bioreactor único en Europa, solamente hay 2, para que os hagáis una idea, y esto es uno de los detalles que os puedo dar para que os hagáis, os creéis una pequeña imagen de todo lo que se puede hacer, ¿no? También se está haciendo una evaluación objetiva y estructurada por escenarios con ECOES, incluso OSPEs, que son parecidas pero a otro nivel. Y, bueno, tenemos una gran variedad de convenios que os garantizan que vais a poder realizar prácticas profesionales en el área que más os guste. Aquí tenéis algunos datos, por ejemplo, de algunos de estos convenios, ¿no? Bueno, llegamos a veterinaria, que concretamente es mi área, y contaros aquí que, bueno, estamos en el desarrollo de una gran inversión a nivel de la universidad en esta salud global. Vamos a ir acometiendo toda la instalación necesaria para que siempre esté antes de lo que el plan de estudios necesita. Y aquí tenéis un poquito una idea de, bueno, toda la infraestructura que se va requiriendo, de una serie de laboratorios de ciencias básicas y de simulación mucho más iniciática. Después ya abriremos el hospital de grandes y pequeñas especies. Después ya veremos todo el hospital simulado en su máximo esplendor, por así decirlo, completado 100%. Ya en 2024 ya los alumnos estarán continuamente en las prácticas de las granjas docentes y el último año estarán continuamente rotando por todas las instalaciones que ahora veréis que son muchas y muy potentes, ¿no? ¿Dónde están estas instalaciones? Os las voy a enseñar ahora en un vídeo, pero bueno, tenemos casi todo dentro del campus, es decir, los laboratorios, la planta piloto de tecnología alimentaria, el hospital simulado veterinario, que es el primero de Europa, el hospital clínico de grandes y pequeñas especies. Todo esto estará en nuestro campus de Villaviciosa y muy cerquita, a salto de lanzadera, es decir, con un autobús que os llevará y os traerá en menos de 7 minutos, tendremos las granjas experimentales. Os voy a poner el vídeo para que podáis verlo mucho mejor de lo que yo podría explicaros.
El complejo de instalaciones del área de veterinaria de la Universidad Europea es un espacio de más de 3.500 metros cuadrados, en el que los estudiantes trabajarán desde el primer día con una metodología basada en el aprendizaje experiencial, aprendiendo de un modo práctico y cercano a la profesión en unas instalaciones de vanguardia, equipadas con la más moderna tecnología. Además de la tecnología de la que disponemos, lo más importante es lo que ocurre aquí, esa experiencia formativa para nuestros estudiantes que es única. Este complejo de instalaciones ha sido diseñado para el entrenamiento clínico, la investigación y la innovación formativa. Cuenta con un hospital simulado veterinario, un hospital clínico veterinario de grandes y pequeñas especies, diferentes granjas docentes y un centro de investigación animal aplicada. El Hospital Simulado Veterinario se compone de escenarios de simulación, desde los más sencillos hasta los más complejos y fieles a la realidad profesional. Urgencias, quirófanos, consultas, parideras, siempre de un modo seguro para llegar más preparados a las prácticas clínicas. Nuestro Hospital Clínico Veterinario de Grandes y Pequeñas Especies es el primer hospital universitario con resonancia magnética de alto campo, donde podrás realizar prácticas clínicas en las principales especialidades de consulta veterinaria, así como el diagnóstico clínico, de imagen, urgencias, UCI y hospitalización, con múltiples áreas de observación directa que completan la experiencia formativa. Contamos con un complejo de granjas de las principales especies de producción, un espacio diseñado para la docencia y la investigación, donde nuestros estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas en medicina, sanidad, gestión de explotaciones y todo esto con diferentes especies en un área especialmente equipada para la docencia y la telemedicina. El aula tradicional se transforma en un entorno profesional donde los alumnos desarrollan habilidades y destrezas propias de su profesión sanitaria futura. Sin duda, este complejo de instalaciones supone un gran avance para la formación en el área veterinaria y otras áreas sanitarias. Bueno, como habréis visto, ya hemos puesto el énfasis también en el One Health, en la creación de veterinaria y sus instalaciones, que como os decía, bueno, aquí veis, por ejemplo, este laboratorio es el de tecnología alimentaria, ¿no? Y otros de ciencias básicas. Aquí veis los diferentes entornos de la simulación, desde a la izquierda lo más básico, que sería la zona de estructura y función, con los modelos anatómicos, la realidad virtual, la disección, la tendremos tanto la clásica, por supuesto, sobre cadáver, pero también la digital, y luego los diferentes tipos de escenarios para que la simulación sea completa y llegando a ser incluso muy compleja, ¿no? Aquí, como habéis visto, es la planta de nuestro hospital clínico de grandes y pequeños animales. Esta es parte de la zona de investigación y previa a la zona de granjas, que como veis tendremos tanto vacuno de leche como vacuno de cebo, tendremos también porcino, pequeños rumiantes, pollos de engorde, gallinas ponedoras, conejos y perros de prácticas en este entorno. En cuanto al posgrado, ya para cerrar, simplemente deciros que tenemos más de 27 programas en los 3 campus y con 6 áreas de especialización, con una oferta muy amplia. En cuanto a cómo aterrizamos, finalizando ya esta colaboración One Health entre los grados de Ciencias de la Salud, deciros que tenemos un análisis conjunto de casos desde todos los grados. Por ejemplo, el COVID se ha analizado desde las diferentes perspectivas, ya sea desde farmacia, desde medicina, desde nutrición, cómo cada una de las profesiones podría aportar, como también otra serie de proyectos que desde el área de veterinaria, por ejemplo, os puedo dar un poco más de detalle. Tenemos en proyección, es un poco recurrente, pero un proyecto de hormicultura en el cual se utilizan los excrementos de porcino, se pasan por una granja de lombrices y se consigue un abono perfecto para poder utilizarlo en el huerto docente, que es una instalación que no os he contado, pero que tendremos por parte de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Luego tendremos, por ejemplo, un proyecto de apoyo al duelo en una de las salas del hospital veterinario, en la que los psicólogos del máster de esta disciplina nos ayudarán a formar
a nuestro personal y a nuestros alumnos para poder dar el mejor apoyo posible a propietarios que tienen que despedirse de una mascota. También tendremos trabajos en colaboración con psicología, con perros de asistencia y autismo, con hipoterapia, también con fisioterapia para ayudarnos a mejorar todas las técnicas de fisioterapia animal. También trabajaremos con el área de nutrición, en tecnología alimentaria o, por ejemplo, generaremos una estación biológica en nuestro campus con nuestro lago, con un análisis de nuestros peces por medio de un convenio con el Acuario de Zaragoza, por poneros un ejemplo de todo lo que podemos hacer y estamos haciendo. Muchas gracias. Espero que estéis todavía allí, no estéis muy aburridos y si tenéis preguntas, Yago, adelante, cuando quieras puedes traspasarme las que tengas. Vale, fantástico, Natividad. Muchísimas gracias por la ponencia. Si te parece, continuamos con las preguntas y continuando un poco con el último grado que has explicado, que era el de veterinaria, para dejar ese capítulo cerrado, nos preguntan que a partir de qué año podrían empezar a tener trato y contacto con los animales. Bueno, pues me alegro que me hagas esa pregunta porque todos los que somos veterinarios hemos vivido la frustración de que prácticamente hasta tercero o cuarto no nos reconocemos en el grado porque casi todos entramos porque nos gustan muchísimo los animales y lo más que conseguimos ver es algún cadáver que otro y poco más, ¿no? Pero nosotros es verdad que el plan de estudios lo hemos reorientado, queremos que ellos se reconozcan como veterinarios desde el primer momento. Y puesto que nuestro plan de estudios es integrado, nosotros también tenemos estructura y función, ellos ven la anatomía, es decir, cómo es el órgano, qué hace, que es la fisiología y cómo se ve con diagnóstico por imagen ya desde primero, ya en primero empiezan a ver animales, ¿no? A medida que avanzan los cursos, cada vez tienen más contacto y tienen una mayor responsabilidad con respecto a ellos. Al principio a lo mejor solamente tratan temas de comunicación, después de exploración, después ya de análisis de la información y pues toma de, a lo mejor, de determinadas muestras. Esto va en aumento, pero ya desde primero tienen contacto con ellos. Vale, perfecto. Yo creo que está muy clara. La segunda pregunta que nos hacen, nos dicen: hola, he visto que en algún vídeo que tenéis un hospital simulado. ¿En qué consiste? ¿Se hacen ahí las prácticas en vez de empresas externas? Muy bien, me alegra que me preguntes esto, porque es cierto que ocurre en todas las profesiones. Yo lo he vivido más concretamente en veterinaria, pero imagino que pasará así. Como la simulación es una herramienta que no está en muchas universidades, sobre todo porque requiere de una gran infraestructura y de una gran inversión en tecnología y de un conocimiento por parte del claustro para poder sacarle partido, es más desconocida, ¿no? Y es súper lógico que tengan este tipo de dudas. ¿Qué es lo primero que piensa alguien que no conoce muy bien nuestra metodología? Bueno, pues piensa que se van a hacer prácticas en simulación, que lo que van a hacer es que van a sustituir prácticas clínicas. Sin embargo, esto es todo lo contrario. Gracias a que tenemos simulación, se pueden hacer prácticas clínicas desde mucho antes y como se preparan en un entorno en el que equivocarse no es problema, pueden ir a las prácticas, ya sea externas o sean nuestras propias instalaciones, pues si son hospital veterinario, granjas veterinarias o las clínicas odontológicas o el gabinete psicológico, me da igual. O sea, refiero prácticas reales, pero centros pues en nuestros o bien cualquiera de las empresas externas con las que hay convenio, podrán hacerlo más preparados e incluso podrán rotar antes por nuestras instalaciones, porque se han preparado antes de una manera segura en ese hospital simulado. Por tanto, no sustituye en absoluto, sino que posibilita que vayan antes y más horas. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, Natividad. Ahora nos preguntan por el ámbito internacional. En concreto, Nicole nos dice: hola, ¿reciben también a estudiantes de otras universidades o algún intercambio? Eso entiendo que podemos hablar de ello a nivel facultad, más que a nivel titulación. Sí, bueno, aquí realmente hay que mirar un poco las conexiones, casi que facultad a facultad, grado a grado y destino a destino. Es decir, podemos tener grandísimas relaciones con una universidad, pero que la persona en concreto que nos pregunte esté cursando el doble grado en psicología y criminología y esa universidad en concreto no oferta ese grado, ni psicología, ni criminología, ni mucho menos el doble, ¿no? ¿Qué quiero deciros con esto? Movemos muchísimos alumnos internacionales, vienen también porque determinados acuerdos que tenemos son bidireccionales, es decir, que tanto pueden ir alumnos allí como alumnos de allí pueden venir aquí,
pero esto sí que se hace un estudio por parte de nuestro equipo internacional más al detalle, porque muchas veces no es que nosotros no lo consigamos, sino que no existe ese destino. O sea, yo quiero ir a Utrecht a estudiar, me lo voy a inventar, pues un grado de nutrición clínica. A lo mejor ellos no lo ofertan, ¿no? Pero la experiencia que tenemos es que si existe la universidad de destino, establecemos las relaciones, porque lo hacemos todos los días. Tienen muchísima experiencia en el departamento internacional y esto no es problema. La red Erasmus la tenemos completamente abierta. Vale, fantástico, fantástico. Muchísimas gracias. Creo, Nicole, que puede haber respondido tu pregunta. Si por algún casual tienes alguna duda más respecto a este tema, puedes escribirnos perfectamente a través del portal de la Universidad Europea y podéis todos concertar una cita con nosotros y os atenderemos de forma personal. ¿Vale? Si te parece, Natividad, continuamos con una pregunta más que dice así. ¿Qué recomendarías a alguien que tiene claro que quiere hacer un grado para ayudar a las personas, pero no sabe si hacer psicología, terapia ocupacional, trabajo social, etcétera? Pues mira, lo que le recomendaría es que hable con un terapeuta, hable con un psicólogo, es decir, que busque esa experiencia profesional, ¿no? Y que le expliquen no solamente las posibilidades profesionales, sino además cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Yo creo que puede ser interesante incluso que hable con uno de nuestros asesores para que le cuente cómo va a estudiar cada una de las disciplinas, porque creo que si lo que tiene es vocación asistencial, lo conseguirá en cualquier caso, porque la vocación es el abono sobre el que luego va a crecer lo que nosotros plantemos, pero tiene lo más importante, eso está ahí. Entonces, por un lado, si puede conseguir la experiencia de hablar con alguien de esa profesión, o si nosotros, a partir de nosotros, le podemos explicar también un poquito más o cómo va a estudiar una cosa u otra, a partir de ahí que decida. Yo creo que es importante que le guste el modelo de aprendizaje y el plan de estudios, porque para poder llegar a ese fin, que es ser ese profesional, va a tener que recorrer un camino. Si no tiene claro cuál de las cosas hacer y lo que tiene claro es que tiene vocación asistencial, que busquen cualquiera de esos grados, es que no se va a equivocar. Estoy convencida que con esa vocación seguro que va a llegar a buen puerto, pero le tiene que intentar gustar también ese camino para llegar ahí, ¿no? Para que siga creciendo y siga teniendo la misma ilusión que parece que tiene desde ya. Muchas gracias. Y luego, por último, las preguntas que nos están llegando son en relación al proceso de admisión. Entonces, el proceso de admisión en nuestra universidad consta principalmente de 3 pruebas. Esto, si quieres, lo detallo yo brevemente, pero luego, dependiendo de cada titulación, pues habría que aterrizarlo un poquito más. Y ahí sí que os invito a que os pongáis en contacto con nosotros y os lo detallaremos en función de la titulación en la que tengáis interés. Pero principalmente son 3 pruebas. Sería una prueba de inglés, en el que analizaremos el nivel que tenéis. Después, una prueba de competencias personales, en el que vamos a ver un poco el perfil que traéis, para que luego nuestros profesores pues, os ayuden a completar ese perfil en función de las competencias analizadas. Y, en tercer lugar, constará de una entrevista. Entonces, este es el proceso común a todas las titulaciones, pero luego, como he comentado, pues dependiendo de cada facultad y dependiendo un poco de la titulación, habría que añadir alguna que otra cosa. Entonces, si os parece, de forma personal, lo podemos en los chats aparte. Y yo creo que por mi parte, Natividad, podemos dar por cerrada esta masterclass, que la verdad que ha sido fantástica. Agradecerte el tiempo que has pasado con nosotros. A vosotros.